blindar las políticas de Estado de largo plazo de la injerencia política es el desafío para la gobernabilidad y lograr resultados. ¿Cómo se puede hacer esto? De la injerencia política indebida, ¿no? Porque acuérdense que la política es decisión. Entonces las políticas involucran implícitamente que hay la decisión de dar solución a un problema público. ¿Cómo generas una institucionalidad para blindarlas de esa injerencia indebida? Yo creo que es darle una normativa que de alguna manera las proteja más, ¿no? El Banco Central tiene la protección absoluta porque es constitucional, pero ya tenemos en el Perú experiencias de organismos que tienen responsabilidades de política, que tienen blindajes escritos en leyes que le dan un nivel de protección ante ataques indebidos, ¿no? El real desafío es cómo blindas a un ministerio, que es el responsable de las políticas públicas, que por definición es una entidad que tiene un componente político por delegación que viene desde el presidente, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que hay dos elementos que podrían servir para blindaje. Uno, que debajo tú tengas directores y los que están debajo que hayan entrado a esos cargos con algún nivel de meritocracia, algún nivel de filtro, para que las propuestas que están tengan alguna base técnico-científica, ¿no? Yo creo que ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es buscar que quienes asumen esta responsabilidad ministerial sean responsables, o sea, existan mecanismos de rendición de cuentas efectivos, que no son los de la Contraloría, porque es otra cosa, son mecanismos ciudadanos de control efectivo, que un control debería venir del propio presidente y del primer ministro, que le dice, oye, te encargué una cosa, ¿la has hecho, sí o no? Pero otro es construir un sistema desde la propia ciudadanía, de la sociedad civil organizada en realidad, ¿no? Que permita pedir una rendición de cuentas de esas políticas públicas. Creo que eso ayudaría a darle cierta continuidad, porque el problema es el oscurantismo. Cuando tú no sabes lo que pasa, puede pasar cualquier cosa. En ese sentido, si tú abres la discusión al escrutinio ciudadano y especializado, y es mucho más difícil sostenerlo en una narrativa y en un debate público, ¿no? Cuando no dices nada, no hay cómo saberlo. ¿Se puede blindar con normas? ¿Otras políticas de Estado podrían elevarse a rango constitucional? Mientras Flavio hablaba, yo pensaba que eso, para no hablar de una reforma constitucional que se podría hacer, ¿cierto? Bastaría, creo yo, hacer algunas modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Unas modificaciones inteligentes ahí y con eso estaría el problema. Yo recordaba que hemos perdido la oportunidad, digamos, de ponernos de acuerdo periódicamente sobre políticas gubernamentales con la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Oportunidad que el presidente del Consejo de Ministros, recién nombrado con todo su gabinete, debía presentarse ante el Congreso para exponer y debatir nada menos que la política general del gobierno y las medidas que requiere su gestión y plantear cuestión de confianza al respecto. Pero claro, eso finalmente terminó siendo un ritual, ¿no? Es decir, nadie lo tomó en serio, porque terminaba la sesión, le daban la confianza al gobierno y el gobierno se iba a hacer A y el Congreso hacía B y se olvidaba de lo que, digamos, de lo que le había prácticamente aprobado, lo que había consensuado en realidad con el gobierno, ¿no? Que además pudo ser el centro, el control político, el centro, o sea, el Congreso pudo, digamos, desarrollar un trabajo diferente de control político muy constructivo, pero no se hizo y bueno, ya la figura ya desapareció con la reforma que se ha aprobado. A partir de 2026 no existirá más. Siempre va a haber la presentación, pero sin cuestión de confianza obligatoria, como en los sistemas parlamentarios, ¿no? Lo otro sí, creo que coincido perfectamente con Flavio en el tema de la supervisión ciudadana. Hay que preparar a los ciudadanos para que supervisen y darles, digamos, ¿no?, las herramientas y los espacios para que lo hagan. Pero hay otro tema adicional, que es el monitoreo, ¿no? En algunos países, por ejemplo, antes cuando existía el sistema de información para la gobernabilidad de naciones, bueno, todavía existe, pero ya es más pequeñito, ¿no? En Colombia el presidente Uribe lo usó intensamente, sobre todo uno de los módulos, que era el módulo de monitoreo de metas gubernamentales, y el mismo presidente se comunicaba con los gerentes a cargo de cada uno de los proyectos principales del país, y eso hizo que se desarrolle mucha infraestructura. Laos también en Chile, en el Perú lo quisimos implantar en una época, pero no fue posible, ¿no? En otro momento contaré la historia. Y así, ahora se habla de centros de gobierno, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo exactamente actualizado, ¿no? El sistema de monitoreo que tenía el CIBO, centros de gobierno, por la misma finalidad. O sea, es algo que ya de lo que está hablando en la región, Estados Unidos, en otros lugares, ¿no? Que son como núcleos encargados, digamos, de monitorear la ejecución de esas grandes políticas para lograr esos grandes objetivos que se deben plantear los presidentes o los gobiernos. Acá tenemos esta costumbre de hacer anuncios. Recuerdo, creo que fue el presidente Castillo que anunció una cantidad de miles de postas médicas. Probablemente, no quiero exagerar, pero tal vez, y esto es, habrán ocurrido una docena
y no pasa nada, o sea, los anuncios se quedan en el aire. Y pensar en este monitoreo que es tan vital, Sí. es como el otro extremo de la, Bueno, de pero la vida, ¿no? a raíz de lo que propuso Flavio, digamos que esto debería, digamos, protegerse con una normatividad nueva. Ahí también podrían entrar los centros de gobierno. O sea, sí, Claro. sí se puede hacer, ¿no? Sí. Muy bueno. Sí, sí. De hecho, es la recomendación de la OCDE, tener un centro de gobierno. Desde el año 2012 se recomienda eso. Existen políticas de Estado de largo plazo, por ejemplo, los contratos ley, que están en la Constitución. La minería y las APPs cuentan con eso. Sin embargo, la gran minería atraviesa problemas tremendos, la minería ilegal está prácticamente prosperando mientras la minería grande no encuentra formas de hacer nuevas inversiones, puras trabas. Las asociaciones público-privadas, en el caso de rutas con peaje, están perdiendo el derecho a seguir cobrando peajes. Esto es pues el mundo al revés. ¿Cómo ves esta situación de cómo flaquean los blindajes constitucionales en temas de esta importancia? Yo creo que se está violando sistemáticamente la Constitución hace mucho tiempo. Si tú ves, incluso cuando se interrumpió el peaje de una carretera por un mandato judicial o un amparo, yo creo que ahí estabas violando la protección constitucional que tienen los contratos en el país. Y de eso estamos viendo violaciones a todo nivel. Incluso la protección al derecho de los derechos de propiedad. Si tú ves el problema de la minería ilegal y tú ves que el 95% de los inscritos en el Reinfo, que probablemente lo vayan a prorrogar más tiempo, están operando en concesiones de terceros, al final hay un tema de desprotección del derecho a propiedad que es clave en una economía de mercado, la protección de los contratos y los derechos de propiedad que tienen los titulares de lo que sea. Entonces, creo que estamos viendo consistentemente estas violaciones. Lamentablemente, las Cortes, que deben justamente blindar a la Constitución, no están ejerciendo el rol que deben ejercer. Yo siempre pensaba, si yo tenía una competencia o cuando estaba en el gobierno, una controversia con el Congreso, yo podía interponer una acción de inconstitucionalidad y llevarla con el apoyo del gobierno, obviamente, al TC, y ahí se dirimía. Y había siempre un espacio para justamente evitar estas perforaciones a nuestro marco, digamos, máximo, que es la Constitución. Entonces, esto se ha venido dando persistentemente y nuevamente reitero, esto hace que la seguridad jurídica del país flaquee y nos hace perder, digamos, potencialidad como país que atraiga inversiones. Nos jamoneamos diciendo que tenemos miles de millones de carteras de proyectos mineros, por ejemplo, no se dan porque no hay certeza respecto a la seguridad jurídica en el país y esto pasa por las violaciones a la propia Constitución. Entonces, yo creo que hay un tema serio de medituar cuáles son las consecuencias de ello. Los países que violan su Carta Magna son países paya finalmente y países donde no hay Estado de Derecho. Y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo en el país. Pero yo quisiera añadir dos temas, Gonzalo, que han sido mencionados de prácticas que yo creo que también eran positivas y se han perdido para poder rendir cuentas. Los votos de investidura como una especie de, efectivamente, un control de la política pública. Algo que nunca se volvió a hacer fue estación de preguntas, donde iban los ministros a dar cuentas a través de la representación nacional a la población de lo que hacían o no hacían. Y tenemos también entidades como Indecopi. Tú tienes una comisión en contra de las barreras burocráticas, pero muy pocas denuncias porque los que van a denunciar temen represalias de la municipalidad. Entonces, estos mecanismos de ciudadanía, de poder o ser informada o poder ejercer, digamos, su opinión respecto a una barrera burocrática, o sacan normas para prepublicación, entre comillas, porque plazos muy cortos o no se toma ninguna opinión, digamos, de los afectados, erosiona la expectativa que tiene la ciudadanía respecto a sus autoridades, respecto al cumplimiento de las leyes, y esto se vuelve pues una selva. Entonces, creo que esos son los problemas institucionales serios que enfrentamos como país. Hay que preservar lo que ya, digamos, permanece en pie, pero yo creo que hay que reconstruir la seriedad de ser un país que respeta la palabra empeñada. Eso es fundamental para poder ser un país serio y viable hacia el futuro. Y vemos que no se aplica la ley y no se respetan los compromisos, y eso me parece que es un tema central, pensando en un siguiente gobierno que sea mínimamente sensato y que respete las leyes. Con eso ya me doy por bien servido. Creo que vivimos tiempos difíciles, ¿no? Y tiempos que exigen acción,
por parte de quienes de alguna u otra manera tienen capacidad para poder poner estos temas en debate, ¿no? Porque lo que tenemos es un debate muy superfluo de efectos, de elementos que no están asociados directamente a lo que afecta al ciudadano de a pie. Entonces, creo que es un tiempo de responsabilidad y que estos temas se puedan poner en debate en medios de comunicación, etcétera, porque estamos ya en un proceso electoral. Entonces las autoridades que vienen van a tener el poder. Yo voy a añadir algo a lo que siempre he venido diciendo, porque hemos hablado siempre del Parlamento, ¿no? Donde yo decía, bueno, no se hizo la reforma política, ya no hay tiempo para nada. Bueno, todavía hay tiempo de aprobar una legislación que fuerce o que logre forzar la mejora de la calidad de la representación. Bueno, ahora con lo que hemos conversado acá, yo creo que lo segundo sería también pensar en una normatividad nueva, ¿no? Que bajo el marco de la Constitución nos permita forzar, ¿no? la mejora de la calidad del diseño de políticas públicas, garantizar su estabilidad y también su ejecución, ¿no es cierto? Con todo lo que ya hemos conversado, monitoreo, supervisión, etcétera. Eso es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres. Ha sido, creo, sumamente ilustrativo cambiar ideas sobre el tema. Gracias, Flavio, Miguel y José. Muy buenas noches.